La verdad que la actualidad de Argentina al principio de la pandemia estaba todo como sobre un jardín de rosas, estaba todo tranquilo, hemos charlado mismo con Patricia Bullrich, con Fernando Iglesias, gente que siempre fue bastante, formó el ala más dura, digamos, de lo que fue la oposición, estaban todos muy tranquilos, pero se empezó a modificar a medida que fue pasando esta pandemia, ¿no? La cuarentena, la profundización de todo este confinamiento, y ahora ya es como que todo salió a la luz y todo lo que está pasando da para un profundo análisis, ¿no? ¿Cómo estás viviendo, cómo estás desde tu análisis este momento actual de hoy, de estos últimos 10, 15, 20 días de Argentina? A ver, si dos personas a las que respeto mucho, Pato Bullrich e Iglesias, estaban tranquilos antes de que comenzara el trajinar de una cuarentena de más de 100 días, producto de una pandemia. Evidentemente estamos despreciando el considerar realmente quienes nos gobiernan, porque los que llegaron al poder son los mismos que se robaron la Argentina antes de que llegara Macri. Con lo cual, si no conocemos las formas y los procedimientos de Cristina y su grupo de acción, la Cámpora fundamentalmente, estamos como si fuéramos a estar en una fiesta de la democracia cuando ellos nunca respetaron la democracia. Por el otro lado, Alberto Fernández, un gran crítico de Cristina, antes, nadie cambia de opinión de un día al otro si no es por algún motivo, a ver, lo quisiera decir de la forma más elegante posible, pero si no estás amenazado porque te tiren un carpetazo o te den dinero, porque yo no voy a cambiar de opinión, porque la opinión también hace a la dignidad de las personas, cuando en realidad vos fuiste el mayor crítico de Cristina. Y además, también es cierto que el 1 de marzo, cuando Alberto Fernández comenzó el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, él ya sabía que existía la pandemia, la ignoró, como la ignoró el gobierno a través de sus ministros, y a los pocos días cerró Congreso, cerró justicia, y hoy esto, como se dice, es casi una infectadura. O sea, tenemos un gobierno que gobierna a través de un poder ejecutivo donde la cara la pone Fernández y las decisiones las toma Cristina. Hace 2 días, 3 días, esta semana tomó mucha fuerza el tema de un poco, no sé si es persecución o qué, pero Macri está en el foco de la tormenta en cuanto a que parece que hay posibilidades ciertas, ¿no? A ver, esta es una opereta armada, donde, como evidentemente ella necesita urgentemente hacer desaparecer las causas que le imputan, que son más de 10, y como no se puede hacer milagros, porque evidentemente hay pueblo que reconoce esa existencia, la justicia reconoce esa existencia, y no se puede borrar todo eso simplemente porque Cristina tiene poderes mágicos. Lo que está tratando de hacer Cristina es exactamente lo que ella vivió, sí, con razón, y ahora se lo está tratando de asignar a Macri, es decir, perseguirlo como si fuera un delincuente, cuando en realidad la jefa de la asociación ilícita ha sido declarada por la justicia, Cristina Kirchner. Si ella tuviera realmente
las posibilidades de ser una persona decente, se presentaría en la justicia y diría: yo no robé nada. En cambio, si vos montás todo este aparato para denostar a los otros y decir que si yo soy ladrón, vos sos ladrón y él también es ladrón, evidentemente mi defensa es muy, muy endeble, porque evidentemente ensuciando a todos, todos somos iguales. Y no es así la vida. Sí. La verdad que la Argentina atraviesa en este momento una situación extremadamente delicada, no solamente por esa supuesta persecución a Macri, que seguramente va a terminar en un show donde lo van a querer detener, etcétera, sino que además la Argentina atraviesa un problema enorme de posibilidad de que los periodistas, que no pensamos como ellos y no recibimos sobres del gobierno como ellos, están perseguidos, Claro. están amenazados y están haciendo declaraciones permanentemente en contra de ese periodismo escaso, independiente, cuando ellos tienen prácticamente cooptado todos los medios de comunicación, no solamente oficiales, sino también todos los que han sabido cosechar a través de testaferros, que han comprado a precio vil y prácticamente con una fuerza imposible al estilo mafioso, medios de comunicación que se han puesto y periodistas que se han brindado para crear historias, para crear ese famoso relato donde siempre hay un enemigo. Y el enemigo de la Argentina es Cristina. ¿Quién más que vos que en primera persona viviste en el manejo de un medio? Radio Mitre es una de las radios, si no es creo que la más importante de Argentina desde hace muchos años, y has dirigido esa radio y ha cambiado desde esa época, de hace varios años, 20 años aproximadamente, ¿no? Ahora el periodismo es otra cosa, ¿no? Es completamente diferente, Jorge, es algo que me imagino de tu lado te debe haber pegado muy fuerte, muy doloroso habrá sido, ¿no? Ver denigrarse tanto el periodismo, digo, los medios. La denigración del periodismo alcanza todos los ribetes. En este momento no hay prácticamente, hay un arsenal de trolls y de gente que opera, inclusive amenazando a los periodistas en plena calle. Sí, lo vimos con Babi. A vos te han, bueno, públicamente sí, obviamente en Twitter, vos sos muy activo en Twitter y seguramente te dicen constantemente de todo, pero ¿has recibido otro tipo de mensajes así raros, para decirlo de alguna manera delicada, por tu manera de frontalidad? En el gobierno, en el gobierno de los 12 años, sí. Ajá. Sí. Sí. Y más de uno me decía: cuídate, Uh-huh. Porque, ¿sabes qué pasa? Salís a la calle y algún loco de estos sueltos es capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Ahora voy a aprovechar. Porque es incomprensible para argentinos que están en Estados Unidos hace tiempo, como ustedes, a veces es incomprensible ese fanatismo que despiertan personas que de alguna manera manejan bajo relato que yo soy la culpable, a mí me persiguen, yo soy me han perseguido el gobierno de Macri. A ver, me han perseguido. A ver, estamos frente a la pandemia y realmente en este momento la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, está haciendo una cuarentena solidaria. ¿Por qué motivo? Porque la cuarentena solidaria es porque en la provincia de Buenos Aires, que gobernó eternamente el peronismo, prácticamente tenemos más del doble de casos que tiene la capital federal. Entonces, lógicamente, la cercanía y la falta de infraestructura de esa gran provincia del conurbano
te lleva a una situación extrema y donde si vos no te adecuás, como por ejemplo Larreta como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a hacer todo lo que de alguna manera quiere Kicillof y Alberto Fernández, y no te podés enfrentar, porque si no te quitan los víveres. Claro, en el caso de... Sí, entonces, en este momento, por ejemplo, el gobernador de Tucumán, el ex gobernador de Mendoza, Cornejo, dijo que ficticiamente que Mendoza se tendría que independizar de la Argentina. ¿Pero por qué? Porque la están asfixiando. Claro. La están asfixiando con la plata de la coparticipación. Sí, entonces, evidentemente, este es un gobierno totalitario, populista totalitario y mentiroso. Sí, Juli, quería hacer una pregunta. Sí, aprovechando la experiencia de Jorge, ¿cómo se hace para gobernar una Argentina en la cual tuvo un gobierno, el anterior, 12 años, vino el gobierno de Macri, procesó a montones de personas del anterior gobierno, en algunos se llegó a cabo, otros nada, ahora vienen estos otros, empiezan a procesar al anterior gobierno, entre ellos mismos se pelea, escuché hoy a Bernie, que es un poco mediático, yendo él desde las 5 de la mañana, dice, andando por ahí, por la calle, tratando de controlar todo, y se pelea con la ministra de Seguridad de la Nación, y a su vez la ministra dice que es un mediático porque quiere candidatearse a futuro. ¿Cómo se hace para gobernar al margen de la pandemia y de los problemas económicos un país con semejante cantidad de problemas, ¿no? A ver, es muy difícil gobernar un país con semejante cantidad de problemas sin gobierno o con un gobierno integrado por tantas fases del supuesto peronismo, que ya está deformado en el tiempo, porque esto es kirchnerismo. No porque el peronismo no haya sido populista, pero evidentemente para los más jóvenes que nos pueden estar escuchando, hablar de Perón es hablar de 80 años atrás, prácticamente los que tienen 40, 41 años, ni siquiera asistieron a la muerte de Perón. Con lo cual, hablar de Perón es estar hablando de una historia poco leída y bastante deformada. Perón fue un dictador y un chorro. Y los Kirchner hicieron una réplica de eso en Santa Cruz, como lo hace el gobernador de Formosa en Formosa y otros tantos señores feudales. Bueno, todo eso junto, más Cristina la Cámpora, tarde o temprano se van a pelear. A ver, a la ministra Frederick la nombró Cristina. A Bernie lo nombró Cristina, pero Bernie tiene todo el apoyo de Cristina para ir sobre Frederick. Claro. Y no me extrañaría que dentro de poco, ¿no es cierto?, estemos discutiendo más de problemas que son, mejor dicho, estamos discutiendo más de problemas de libertad que de problemas de lo que es la pandemia y lo que nos va a dejar la pandemia a nivel de desastre económico. Sí, estaba... El gobierno no tiene plan económico. El gobierno no tiene plan económico. No resolvió el problema de la deuda. Maneja la pandemia desde hace 100 y pico de días encerrando a la gente en su casa. Es imposible. Llegaron al gobierno sin plan. Llegaron al gobierno con sed de venganza y la están poniendo en el terreno. Entonces, esto es la Argentina. A ver, yo creo que ella se ilustró mucho de lo que son los poderes malditos. Ahí sí te... Por llamarlos de alguna manera. Cuba usa de una hija
rápidamente se superó todos sus problemas de enfermedad apenas asumió el nuevo gobierno, ¿no? Claro, tal cual. Ahora, Jorge, permitime que vos hablabas antes de Larreta y decías que se justifica justamente que él sea casi digamos, un perrito faldero a la fuerza, porque tiene que subsistir y es parte de la política. Ahora, ¿dónde está la oposición? La gente reclama la figura de la oposición un poco más relevante y no la estamos viendo. ¿Por qué? La misma pregunta me la hago yo, porque la oposición frente a semejante avasallamiento tiene que tener presencia. Y la presencia frente a quien te atropella no es atropellando, pero sí usando realmente palabras fuertes y acciones contundentes para poder restablecer un orden republicano y democrático. Claro, pero se ha perdido en la Argentina. Con energía. Hoy ya se perdió en la Argentina. Sí. Con energía, te estaba diciendo, como, o sea, no tibiamente, es hora de que la oposición deje la tibieza de lado. Escuché, perdón. No, que te decía que es hora de que la oposición deje una tibieza de lado y dentro de un sistema republicano. Pero ¿sabes lo que pasa? Adelante. A ver, durante el gobierno de Macri, Macri tendría que haber aprendido, porque fueron 4 años, cuántas piedras en el camino le puso la oposición. Prácticamente no hubo clases, nunca se pudieron empezar las clases en término, nunca se podía transitar por la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la mayoría de la gente que hacía los piquetes, etcétera, forman parte integrante del gobierno. Son todos funcionarios. Sí, eso es un ejemplo. Todos puestos por ella. Claro. No hay un lugar del gobierno, no hay un solo lugar del gobierno donde haya una caja importante que no esté puesta una persona por ella. Claro. Alberto Fernández, ¿qué poder tiene? Bueno, pero eso ya sabía. Cuando hablamos del presidente, había que ser muy inocente. De había que ser muy inocente, Jorge, para pensar, y yo creo que cuando estuve con Jaime Bailey, él decía, no, yo creo que lo único que quiere ella es irse es que no la juzguen y demás, no va a tener poder, y yo no estaba absolutamente nada de acuerdo. Yo digo, ella y la Cámpora son los que iban a tener el poder en Argentina. Yo no entiendo quién puede creer que el que iba a gobernar Alberto Fernández. Hay que ser muy inocente o haber vivido muy poco la política argentina. No sé si tu opinión es igual, pero me parece que pasa por ahí, ¿no? Bueno, mira, acá hay un tema que es el siguiente. Hay mucha gente que opina como si Cristina fuera una persona que, no la hubiéramos conocido. Claro. Es increíble. Cristina era una persona hasta la muerte de Néstor Kirchner, porque hay una Cristina que estaba como si fuera una botella de champán con su correspondiente corcho. Cuando muere Néstor, no quiero decir que Néstor era bueno y Cristina era perversa. No estoy hablando de eso. Pero estoy diciendo que era un regulador de ciertos elementos que desconozco, pasan por la cabeza de Cristina. Cuando desaparece Néstor, no solamente se puede advertir el nivel de corrupción, porque evidentemente él la manejaba, Sí. sino que además ella se desboca. Ella se desboca. Y entonces es lo que fue, o sea, una persona que todos los días hablaba por cadena nacional. Claro, sí. O sea, una persona que habla por cadena nacional todos los días es Chávez. Es Maduro. Chávez era Chávez. Es lo mismo, sí. Sí. Sí, es muy, Entonces, estamos
¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de gobiernos que en síntesis se identifican, independientemente de que la gente que se tuvo que ir de Venezuela ya se fue, o que pudo irse, se fue? ¿Quiénes quedan? Aquellos que de alguna manera no pueden irse, o algunos que de alguna manera piensan que esto es revertible. Claro. Y acá en Argentina la gran pregunta que yo me hago es, cuando termine el tema de la pandemia y se pueda de alguna manera transitar las calles, etcétera, más allá de las medidas de precaución, y veamos el desastre económico que se ha producido. Yo recién escuchaba que había 130.000 millones de dólares para auxiliar. Nosotros lo único que podemos hacer es auxiliar emitiendo dinero. Claro, ficticio. Bueno, acá también, quédate tranquilo. Pero diferente, porque acá está. Sí, acá lo fabrican los dólares, pero bueno. Claro. Pero no podemos comparar la envergadura de un país con el otro. No, ni hablar, seguro. O sea, dicho de otra forma, la impresión o el déficit fiscal de Estados Unidos es alto, pero el nuestro es de terror. Claro, sí. Y además es un país que es fundamentalmente agrícola-ganadero y están destrozando el campo porque le están destrozando los silobolsas, le aumentaron las retenciones, Claro. le ponen el cepo al dólar. Sí, entonces llega un momento que vos decís, pero estamos todos locos. Sí, que tiene... ¿Quieren expropiar Vicentín? Sí, que ahora se calmó todo eso, pero es como cuando con la enfermedad, cuando que mejoras, después viene todo de golpe mal, ¿no? Acá nada se calma, Oscar. Acá el tema es, hoy aparece esto, mañana aparece lo otro, vuelve a aparecer Vicentín. Entonces, están por poner preso al expresidente de Boca, Angelici. De golpe no lo ponen preso y entonces aparece de vuelta Vicentín. ¿Y qué pasa con Marcelo Tinelli? Bueno, Jorge, ¿qué pasa con Marcelo Tinelli? Que los medios, parece que algunos medios lo ignoran, lo que ha hecho, lo que pasó, parece que es intocable. Hay famosos intocables en Argentina. Te traigo el ejemplo de Tinelli porque veo que parece que los medios no lo analizan las actitudes que tuvo, esos cambios de esos acuerdos que hizo con el kirchnerismo, parece que no le dan, no sé, no le dan bola, ¿no? Los medios, digo. Yo te diría lo siguiente, Tinelli siempre fue intocable. Ajá. Hablar periodísticamente en contra de Tinelli en los medios parece que hubiera sido una orden bajada de un poder superior donde Tinelli era intocable. Hoy todavía sigue siendo intocable en algunos medios, pero Tinelli comenzó a meterse en política y entre las cosas que se empezó a meter en política tuvo un problema serio que es meterse con el Grupo Clarín y trabaja para el Grupo Clarín. Con lo cual, evidentemente, se ha roto una asociación donde el Grupo Clarín puede vivir sin Tinelli, pero Tinelli necesita algún lugar donde ir a parar. Tal cual. Creo que Tinelli está viviendo, independientemente de todo, el ocaso de haberse metido en política, de haber jugado con Macri y de adorar a Cristina, de ser un indefinido, de ser un aprovechador de circunstancias, de repetir su fórmula televisiva
porque se le acabó la creatividad a partir del momento que se fue de Telefe y fundamentalmente se apartó de Gustavo Yankelevich. Con lo cual, sus programas son siempre lo mismo. Sí, este año ni empezó. Y Todavía no no estamos, sabe qué canal. estamos por el otro no se sabe dónde empezó. ¿Cómo, perdón? Que no se sabe, que no empezó el programa, este año tampoco empezó, ¿no? Pero yo me acuerdo de la época de la Rúa también, en esa época lo castigó cuando de la Rúa estaba en la lona, o sea, le pegó cuando estaba en el piso. Y Tinelli siempre se acomodó así, pero me llamaba la atención a mí eso. No, iba. lo volteó. Sí, ¿Lo claro, lo volteó? volteó, decididamente lo volteó. El vivo, yo escribí una vez el vivo Tinelli, el tonto Maradona, el tonto de la Rúa, porque para los argentinos era el más vivo en ese momento, Tinelli, que cargaba a un presidente como de la Rúa que estaba en la lona prácticamente, pobre. Pero, a ver, de todo lo que el perdón, gobierno es bueno o malo, eso es otra cosa. hay un tema consciente. Nadie hace pasar un papelón al presidente de la República en cámara No. si vos no tenés guita de por medio de alguien que te lo banque. Claro. Uh-huh. Es verdad. Bien, ¿Está tengo claro? quería charlar más tiempo con vos, pero se nos viene María Fernanda Iglesias. Igual, Jorge, me gustaría. Cualquier cosa vayan pidiéndome un asilo político allá. Sí, acá sí. Sí, invito a que lo sigan en Twitter a Jorge Santos, Jorge H. @ Santos Jorge H, porque no es opinión, es muchos tweets tuyos son información y eso es necesario, ¿no? Porque hay cualquier información que recorre las redes que uno tiene primero que hurgar a ver si son reales y después recién opinar. Y a veces la gente opina muy livianamente. Así que por eso está bueno lo tuyo, Jorge, en dar información y tu opinión arriesgada, ¿no? Tu opinión. Yo me acordaba hoy que vos decías que te aconsejaban que no opines tanto, ¿viste? Un periodista que no lo voy a nombrar, muy famoso argentino, una vez vino acá y me dice, Oscar, hace como 5 años, me dice, aflojá un poquito, me dice, ¿viste? Sí. Porque vos tenés, me dijo, vos tenés familia ya, ¿viste? Digo, ¿pero qué? ¿Qué puede pasar? Y, ¿viste? Son bravos, esta gente es peligrosa, decía, son inescrupulosos. Yo lo valoraba así, ¿viste? Yo pensé que no, ¿viste? Vive en un país donde acá es difícil que pasen ese tipo de cosas tan livianamente. Bueno, pero tenías razón vos lo que decías, ¿eh? Hay que cuidarse y hay que tratar de manejarse. El enemigo es jodido. No es el mejor tierra, pero es al lado del nuestro, claro. Es el paraíso terrenal. Exactamente, siempre digo lo mismo. Jorge, un abrazo muy grande, gracias por estar compartiendo Semanario Argentino con nosotros. Cada tanto Jorge siempre escribió una columna con nosotros, así que sos parte de la familia. Hoy cumplimos 18 años, no sé si vos sabías. Sí, cumplimos 18 años con el Semanario, así que bueno, un día especial. Felicitaciones porque el Semanario yo he tenido la suerte de poder escribir en él. Es muy importante y es muy leído. Gracias, Jorge. Un abrazo muy grande. Saludos a la familia. A todos ustedes. Gracias. Chao, felicitaciones. Gracias. Bien, Jorge Santos, periodista.